¿Cómo están mis queridos amigos? Vivimos creyendo que lo que sentimos es una verdad inamovible. Que si algo nos duele es porque la vida está mal, o porque alguien nos falló, o porque simplemente así somos. Pero muy pocos se detienen a mirar más allá de la emoción, a preguntarse, ¿por qué me siento así? ¿Qué estoy creyendo detrás de este dolor, de esta rabia, de esta angustia? ¿Qué es lo que hay detrás de ella? Este capítulo no viene a darte respuestas suaves, viene a cuestionarte, a mostrarte lo que quizás nadie te ha dicho. Muchas de tus emociones no son libres, somos de una u otra forma esclavos de creencias antiguas, creencias que adoptamos sin cuestionarlas, que heredamos, que asumimos como propias, pero que jamás pasaron por nuestra conciencia. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir para complacerlas, a sentir solo lo que esas creencias nos permiten vivir, a reaccionar desde una historia que ya no te pertenece, pero que siguen vivas en tu cuerpo, en tu mente y en tu alma. Mis queridos amigos, es la trampa emocional creer que lo que sentís nace del presente, cuando en realidad viene del pasado, y seguir actuando como si fueran el mismo niño de aquel momento, el mismo joven, la misma persona que un día aprendió a tener miedo, a sentir culpa, a desconfiar. Hay una salida que no se encuentra afuera, ni en otro lugar, ni en Dios, ni en fórmulas mágicas. Se encuentra cuando decidimos mirar de frente lo que sentimos y descubrir lo que crees detrás de eso. Y lo más importante, cuando te animas a dejar de vivir para complacer esas creencias que no te sirven ya, que ya no te definen y que ya no te sostienen. De eso se trata la charla que hoy vamos a vivir. Son 4 ejes los que vamos a analizar. Eje número 1. La emoción grita, pero no siempre dice la verdad. Voy a empezar con algo que de una u otra forma nos incomoda y nos cuestiona. No siempre lo que sentimos es verdadero. Y eso duele aceptarlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a darle autoridad a las emociones. Por ejemplo, si me siento solo, es porque lo estoy. Ahí estoy autorizando a la emoción. Si me siento inseguro, es porque algo malo va a pasar. Si me siento rechazado, es porque me rechazaron. Pero no. Muy importante, no. La emoción es real, sí. Está en el cuerpo, se manifiesta fuertemente, nos domina. Pero que sea real no quiere decir que tenga razón. La emoción no es una sentencia. La emoción no es algo que viene a destruirnos. Es un grito del sistema nervioso. Es un eco del pasado. Una respuesta que aprendimos. No está ahí para darte un veredicto sobre lo que está pasando en este momento, en este instante, en el presente. Está ahí para avisarte que dentro de nosotros, dentro de tu vida, hay algo que está todavía activo. Algo que muchas veces ni lo comprendemos, ni lo entendemos, ni sabemos por dónde viene. Te doy un ejemplo concreto que puede ayudarnos a entender cómo funciona la emoción. Por ejemplo, alguien no te contesta un mensaje por mensaje, ¿verdad? Por WhatsApp. Esperas, vuelves a verlo y nada. ¿Qué sentís? Dolor, ansiedad, rabia, rechazo. Todo aquello está en aquel momento. Ahí tu mente empieza a correr. Seguro no le importa. Algo le dije y está mal.
ya no quiere saber de mí. Ahora, ¿qué realmente está pasando ahí? Nada más que un mensaje que no fue contestado. Todo lo demás, todo el drama, todo lo que yo hice dentro de mi mente, lo armó la emoción, las creencias de una historia que de una u otra forma estás viviendo ahí. Entonces la pregunta clave no es ¿por qué no me respondió? La verdadera pregunta es ¿qué estoy creyendo que me hace sentir así por este silencio que esta persona no me ha contestado? Y ahí es donde empieza el quiebre. Ahí es donde empieza exactamente a moverse muchas cosas dentro de nosotros. Es cuando dejamos de creerle ciegamente a lo que sentimos. No para invalidarlo, sino para entender de verdad, sino para comprender, porque si no hacemos eso, realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos reaccionando simplemente. Y nos convertimos de una u otra forma en lo que sentimos. Y eso no somos nosotros. Vivimos de una u otra forma, a la defensiva, desconfiando y muchas veces justificándonos. ¿Todo por qué? Porque no sabemos que la emoción solo está en la punta de la situación. Mira, no es que la emoción esté equivocada. No está equivocada. La emoción está tratando más bien de ayudarnos a entender qué es lo que está pasando dentro del mapa de nuestra vida o dentro del mapa de las cosas viejas que hemos vivido, con experiencias del pasado que quedaron marcadas en el cuerpo. Es como un perro que ladra. Cada vez que ve una sombra, aunque ya no haya peligro, el perro sigue ladrándole. No es que el perro mienta. No es que el perro esté confundido. Y vos sos el único que puede enseñarle a distinguir la verdad a ese perro, que es simplemente una sombra o que deje de estar ladrándole. Por eso, de una u otra forma, es escuchar y sentir lo que está ahí dentro de nosotros. Pero no lo conviertas en una única verdad, porque si no, vivís preso del pasado. Y lo peor de todo esto, te perderás de una u otra forma de vivir en el presente, siendo el que realmente quieres ser. Muchos de estos conflictos que tenemos con los demás, con la familia, con los amigos, vienen producto de emociones o de situaciones que se activan y no realmente de las relaciones que estamos viviendo. No me habló creyendo que es que me ignora. Me corrigió y estoy creyendo que es que me humilló. Me dijo que no y estoy creyendo que es que me rechazó. Cuando en realidad estamos ahí porque la emoción está tomando el mando. Nos cerramos, nos defendemos y atacamos. Y nos alejamos justo cuando más necesitamos una conexión verdadera con la otra persona. Entonces, ¿cuál es la invitación de este primer eje? A poner un espacio entre lo que sentimos y lo que interpretas. Es comenzar como a distinguir eso. A no reaccionar tan rápido frente a aquella emoción. Respirar y preguntarse si lo que estoy sintiendo viene de otra parte, de algo más viejo que de esta situación que estoy viviendo en el presente. Porque ahí, en ese pequeño espacio, entre la emoción y la reacción, empieza verdaderamente la libertad. Ahora, eje número 2. Detrás de cada emoción hay una historia que nos contamos. Mira, lo que sentimos muchas veces no es por lo que está pasando o lo que estamos pasando, sino por lo que creemos que está pasando. Y esa es la clave, porque lo que sentimos responde más a una historia, a un cuento que nos tenemos internamente, que a la realidad externa que está sucediendo. No te enojas porque alguien llegó tarde. Te enojas porque eso te hace sentir
que no te están valorando. Qué interesante eso, ¿verdad? No te duele porque no te escuchen. Te duele porque eso confirma una historia que arrastras, que llevas del pasado, que no sos importante para esas personas. Que no te ven, que estás solo. Y ahí es donde la emoción funciona de una forma profunda. La emoción es solo una alarma. Es la interpretación. Es esa interpretación que viene desde una historia que nos hemos dicho una y otra vez y que nos la hemos contado durante el tiempo muchas veces. A veces de chico, a veces por decepciones, a veces por situaciones que vivimos con nuestra familia, pero que quedaron grabadas en nuestra historia, están ahí puestas. Te las crees como si fuera una verdad absoluta, la historia de que siempre te dejan, de que tenés que esforzarte para merecer amor, de que si no complaces, te van a rechazar, y de que el conflicto es algo peligroso. Qué interesante todas estas emociones, cómo se manejan dentro de nosotros, de que expresar lo que sentimos es ser débil. Entonces, cada vez que algo se aparece, aunque sea un poco, a esas memorias que están ahí dando vueltas, ¡pum!, salta la emoción dentro de nosotros. Y reaccionamos como si estuvieran otra vez en el mismo lugar, en el punto original, en el punto presente. Esto es durísimo de ver, no es tan fácil de encontrar, porque te enfrentas con la idea de que muchas veces no estás en el presente, sino reviviendo una y otra vez algo del pasado o de esa historia que te contaste. Y lo proyectas en tu pareja, con tus hijos, en el jefe, en tus amigos, con quien se ponga al frente. Te voy a dar un ejemplo muy simple, pero muy poderoso, muy potente. Una mujer fue criada con un padre ausente. Ahora su pareja llega tarde del trabajo y ella siente que no le importa. Pero él no es que la esté ignorando, solo está trabajando. Sin embargo, mi emoción o la emoción no responde a ese presente. Está respondiendo a la historia, el cuento que yo tengo dentro. No soy prioridad para el hombre que amo. Y esa historia, aunque sea cierta, y es muy cierta, sigue viva en ella porque le hace recordar constantemente y aflora esa emoción dentro de nosotros. ¿La escuchas? Sí, pero no te quedas solo ahí. Vas más profundo y te preguntas, ¿qué historia me estoy contando entonces realmente en esto? ¿Qué hace que esto me duela tanto? ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Qué es lo que hay ahí? Porque cuando podés ver la historia que te estás contando, ya sucede algo que de una u otra forma se mueve. La emoción que está atrapada se comienza a convertir ya en un mapa de tu vida. Te muestra por dónde no has sanado, dónde todavía está doliendo en lo más profundo de nosotros, esperando que algo tiene que ser transformado en nuestra vida. Y ojo, no estoy diciendo que todo lo que sentís sea o es tu culpa. No, para nada. Lo que digo es que si no ves que hay una historia detrás de lo que estás viviendo o de la forma en que estás reaccionando, vivirás creyendo que el otro o los otros son el problema. Y no vas a tener el poder para transformar lo que realmente somos. Ahora, cuando ves la historia, tenés una elección. Puedes seguir creyéndola o puedes cuestionarla. Puedes preguntarte si de verdad aquella emoción te está representando o simplemente es una herencia vieja o un cuento que te habías montado, pero que ya no está encajando en tu vida
porque es una forma en que el alma ya se está intentando comunicar contigo. Empezá a escuchar la historia que hay detrás de las emociones. Primero, no la juzgues. No tienes por qué negarla, sino más bien es para entenderla, de dónde está naciendo, de dónde se está sintiendo. Y mi querido amigo y amiga, y ahí es donde empieza realmente la historia a cambiar en nosotros. Vamos con el eje número 3. Es la trampa de creer que ya lo tenés superado. Es un punto muy incómodo porque aquí es donde realmente yo comencé a comprender y entender mi espiritualidad. Porque ahí es donde muchas personas se detienen creyendo que ya llegaron o ya llegamos. Es donde de una u otra forma el ego se disfraza de sanador, de que ya estamos evolucionados, que ya somos conscientes de lo que nos sucede en nuestra vida. Y es ahí donde más fácil nos podemos mentir, y nos mentimos en la cara. ¿Cuántas veces te has dicho, eso yo ya lo trabajé, ese tema yo ya lo superé, eso yo ya lo entiendo, eso ya no me afecta? Pero después, ¡zas!, sucede algo que parece que tocó el botón y empezamos a reaccionar. Aparece como si nada hubiera cambiado. Y ahí lo que decías que estaba sanado muestra que solamente estaba dormido. Te lo digo de una otra forma, si algo te sigue activando emocionalmente, no está resuelto. Así de sencillo. Si algo se sigue activando es que no está resuelto. Podés haberlo comprendido, sí. Podés haberlo hecho 1000 veces y hasta 1000 cursos pudiste haber hecho. Leído libros, llorado, en retiros, en todo lo que usted quiera. Pero si tu cuerpo aún se sigue cerrando, si el corazón todavía se sigue contrayendo, y la rabia y la angustia y el miedo aparecen una y otra vez con fuerza, es que todavía hay una raíz viva y que está ahí. Ahora, importante, no es que sea un fracaso, es parte del camino. Yo creo que recorremos que hasta el final, el día que nos muramos. El problema es cuando lo negamos, es cuando nos escondemos creyendo que el proceso ya terminó, porque ahí ya no estás sanando. Estás construyendo una identidad que tapa la herida. Te pones el traje del que lo sabe, de que eres súper espiritual, de que eres lo mejor, del que ya no necesita hablar de eso, el que cree que ya tiene encontrada la pomada canaria, del que ya no se engancha, pero te hace de una u otra forma fuerte, porque de una u otra manera perdiste tu fuerza, tu libertad. Es defensa, sí, el miedo a mirar otra vez lo que tanto te dolió. A veces más todavía, cuando el miedo a darte cuenta que todavía necesitas de una u otra forma ayuda, que todavía hay cosas que no se han cerrado. ¿Y sabes qué? Eso no te hace débil ni te hace menos, te hace humano. Y eso es extraordinario. El que de verdad sana no se pone en un pedestal. Sabe que hay muchísimas capas en nosotros los seres humanos que aún duelen y que mañana pueden ser tocadas por cualquier situación profunda en nuestra vida. Mira, te lo pongo así. Si necesitas decir que ya superaste algo, es porque todavía está ahí y no quiere que sepas que te está doliendo. El que de verdad soltó, ya ni se defiende. El que ya perdonó, ya no anda pidiendo perdón. Ya ni necesita explicarse, porque la emoción ya no lo domina. Hermosísimo esto. Entonces, ¿sabes? Si algo está resuelto, muy simple, ya no se activa. Puedes hablar del tema sin tener el nudo, sin que se te sienta la ira, ni ese nudo que está ahí a veces pegado en el pecho. Puedes volver a casa
hacer de tu vida lo mejor que puedes. El cuerpo ya no se tensa, ya no vivís recordando esa herida, ni justificándote, ni culpando, sino de una u otra forma ya empiezas a ser más puro realmente y más verdadero en tu esencia. Pero hacerse cargo de esto tiene toda una connotación, porque a veces el mayor acto de madurez es decir, no lo tengo resuelto. Todavía me duele, todavía esto me está jodiendo, todavía me siento enganchado. Y desde ahí empieza un verdadero y nuevo proceso en tu vida. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque cuando nosotros de una u otra forma ya no mostramos la careta, es ahí donde realmente empieza la verdadera sanación y es real. Una sanación que no es ya de la mente ni del conocimiento, ya es una sanación que viene del alma. Y esa sanación, aunque no sea perfecta, es auténtica. Y aquí es la verdadera invitación a que en ese tercer eje, que es brutalmente honesto, deja de decirse uno que ya lo tenés resuelto. Y si todavía no logras ese camino, no es que somos menos. Al contrario, somos más reales, más verdaderos. Y ese es el verdadero poder de este tercer eje. Y así llegamos al eje número 4. La emoción se desactiva cuando rompemos realmente la creencia que la sostiene. Vamos a manejar esto. Acá llegamos al centro del laberinto, porque ya entendimos que la emoción no es verdad, que responde a una historia que no es verdadera, que a veces las tenés dormidas y te domina cuando menos las estás esperando. Pero ahora viene la parte más poderosa, la parte que transforma la vida del ser humano. La emoción deja de tener poder cuando la creencia que la alimenta se desmorona. Y esto no es pensamiento positivo, tenemos que entenderlo. No es repetir mantras. No es decirte todo está bien cuando estás hecho mierda por dentro. No. Esto es mirar la creencia de frente y preguntarte si todavía querés seguir viviendo desde ahí. Te pongo un ejemplo brutal. Si crees que no vales, si no te aprueban, cada vez que alguien no te elige, tu emoción será la del abandono, de inutilidad y de miedo. Y vas a actuar desde ahí buscando agradar, cediendo tu verdad, traicionándote. Pero el día que cuestionas esa creencia, el día que te le pones de frente y le dices a ella, yo valgo por lo que soy, no por lo que me eligen, ni por lo que yo me conté, ese día empieza a cambiar algo, o yo diría que comienza a cambiar todo dentro de nuestro ser. Sí, te va a doler al principio, como en todo, porque el cuerpo está acostumbrado de una u otra forma a ese tipo de respuestas. Pero empezaste a liberarte. La creencia es como una raíz escondida y la emoción es el fruto. Podés podar el fruto, podés comértelo, todo lo que quieras, pero si no vas a la raíz, van a volver a brotar una y otra vez, y una y otra vez. Otra creencia común. Si digo lo que pienso, me van a dejar solo. Entonces optamos por quedarnos callados, vivir de un mundo de sumisión. Te adaptas, te tragas el enojo,
pero vives emocionalmente contenido, resentido y agotándote, apagándote de una otra forma. Hasta que un día todo aquello explota y explota frente a ti. Y no sabes de dónde salió. Y eso nos sucede muchas veces con nuestros padres. ¿Y cómo cambias eso? Cuestionando la creencia. ¿De verdad me van a dejar por ser honesto? ¿Cómo cuestan esas preguntas? ¿Y si alguien se aleja por mi verdad? ¿No es una bendición, más bien? ¿No es mejor perder una falsa conexión que sostener una mentira? Ahí es cuando la emoción realmente cambia dentro de nosotros. No porque ya la estés suprimiendo, sino porque ya no la necesitas para protegerte. La emoción era de una u otra forma tu defensa, pero la creencia era la cárcel. Y romper esa creencia no es repetir otra vez la frase más linda para sobrevivir. Es vivir realmente la experiencia. Es probar que puedes actuar diferente y ver que el mundo no es de esa forma. Es hablar con sinceridad para contigo mismo y para con el mundo. Darte cuenta de que no fuiste rechazado, que no fuiste esa historia. Es mostrarte vulnerable, sí, y ver que no fuiste realmente destruido. Entonces la emoción comienza a cambiar, porque ya no necesita protegerte de un peligro que ya no existe. Y eso es lo más cercano a la verdadera libertad. Eso es lo más cercano a una espiritualidad verdadera. La emoción siempre va a existir. No se trata de eliminarla. No se trata de que ya no te domine. Se trata de profundizar en ella, de eliminar la creencia que la alimentaba. Y eso requiere coraje, ganas de salir adelante y dejar de vivir en el molde. Porque la creencia fue tu escudo que te alimentó, que no te permitió que el barco de la vida viviera o que pasara por donde tenía que pasar. Fue tu manera de sobrevivir, pero ya no estás en guerra. Ese es el poder de la conciencia, ese es el poder del despertar. No es controlar lo que sientes, es entender de dónde lo sentís y elegir otra forma de vivirlo. Así que cerramos con esta invitación, queridos amigos. Cuando sientas que algo fuerte dentro de tu vida, debes preguntarte, ¿qué es lo que realmente me está pasando? También debes de preguntarte, ¿qué estoy creyendo que hace que esto me duela tanto? Y ahí, con una forma honesta, empieza la verdadera transformación de tu vida. Así quiero dar mi conclusión. Entender ese cambio en mi vida no fue un conocimiento más, fue una sacudida, un hasta aquí. Comprender que mis emociones estaban sostenidas por creencias que no eran mías, o que lo fueron, pero que ya no me representaban, fue el punto de quiebre entre vivir dormido y despertar. Ahí entendí que la espiritualidad no se trata de elevarse para escapar, sino de bajar hasta el fondo de uno mismo y decir esto que siento soy yo y lo puedo transformar. Mi conexión conmigo mismo nació de este proceso, de dejar de culpar, de dejar de esperar, de dejar de sufrir por no entender lo que me pasaba. Por eso hoy yo comparto este mensaje. Por eso acompaño a otros en sesiones de liberación emocional y de creencias. Porque sé lo que es vivir atrapado en emociones que no entendemos. Sé lo que es repetir historias familiares, culturales,
religiosas, creyendo que es lo que hay. Y también sé lo que es soltar todo eso. Ver cómo la conciencia hoy en mi vida se va expandiendo cada vez más. Cómo el alma, y lo digo desde lo más profundo de mi ser, cómo hoy el alma respira cuando se atreve a mirar con verdad. Hoy no vivo para sostener el guión de nadie más. No me repito la historia de mis padres, ni me repito la historia de la sociedad, ni del niño herido que fui. Hoy soy el protagonista de mi propia vida. Y ese es el mayor acto espiritual que he hecho en mi vida. Si hoy tú estás mirando este mensaje, quizás sea el momento también de soltar la trampa emocional, de cuestionar tus creencias y de comenzar por fin a vivir una vida que se sienta realmente tuya. Que Dios me los bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes.